¿Encuentra usted, maestro Vladimir? Sí, aquí estoy, diputado Adelante. Medina. Y le vamos a decir a Leslie Berenice que se prepare, por favor. Adelante, maestro Vladimir Landero. Gracias, desde luego, por la oportunidad de poder compartir una visión de la propuesta y lo que se está discutiendo en este momento sobre la subcontratación. Yo creo que al final también debe servir esto para escuchar y para escucharnos todos. Lo que estamos aquí también viendo por parte de una gran sector de los patrones es una explicación de lo que ha sucedido en la línea del tiempo en el ámbito laboral. Es decir, nosotros vemos cómo la estructura del derecho laboral en su origen del 123 y la Ley Federal del Trabajo obedece también a una estructura laboral que tuvo modificaciones en el tiempo. Es decir, los propios conceptos de hombre-máquina fueron modificando y cambiando mucho en la propia dinámica económica y comercial de México. Entonces, en esta línea del tiempo, nosotros percibimos, si analizamos la jurisprudencia, que las empresas estuvieron buscando la modalidad para encontrar una flexibilidad a dos conceptos fundamentales que están teniendo una gran rigidez desde el origen de la ley, que es el concepto de contratar y el concepto de despedir. También han hablado aquí del tema de las utilidades, que creo que son tres de los aspectos que más han pesado y que obviamente cuando nosotros revisamos ya en esa línea del tiempo, en los años 70, 80, 90, vamos a ver cómo va a haber criterios que trataron de regular aspectos como los honorarios, la prestación de servicios profesionales, cuestiones como los comisionistas. Es decir, la propia industria estaba buscando, pero en la modalidad mercantil o civil, una estructura que le permitiera tener un poco de flexibilidad. Esta es la forma en la que se fue manifestando el aspecto del trabajo hasta los años 2000, en donde ya después del año 2000 vimos una cuestión exponencial hacia la parte, desde luego, de la subcontratación. Y en este sentido, bueno, creo que aquí me detendría para decir cuál es la razón en principio, y creo que también hay que escucharlo para que la industria también busque una flexibilidad. Es decir, la Ley Federal del Trabajo no recoge las necesidades de la industria para adecuarse también a un mercado que hoy refleja una serie de circunstancias de temporalidad y de circunstancias que no le permiten necesariamente poder tener una continuidad de trabajo. Entonces, ahí dejaría un primer caso que tenemos que analizar, porque si nosotros no somos concretos y fallamos en el diagnóstico, vamos a fallar necesariamente en la resolución del problema. Después del año 2000, empezamos a ver una circunstancia también que hay que señalar, y que fue que nos encontramos ya con un Estado de Derecho muy débil en México. Todo lo que se ha mencionado como las fallas que ha habido en el ámbito laboral, pero no solamente ahí, sino en muchos aspectos de carácter fiscal que estuvieron denunciándose respecto de lo que se tenía que hacer y cómo se estaba haciendo una gran evasión en varios ámbitos, todo eso se fue dando a partir de ese debilitamiento del Estado de Derecho. Y entonces sí, lo que nosotros estamos viendo aquí es que después migró una parte hacia la cuestión laboral. Y ahí es a donde observaron también la posibilidad de empezar a hacer todo lo que ya conocemos de evasiones, que después incluso se van sumando actores, ¿no? Ya hoy tenemos, por ejemplo, a los sindicatos, siendo un actor muy importante de evasión de impuestos, a partir de modelos en donde incluso reciben dinero, pagan parte de la nómina, no se integran al salario, y entonces ya tenemos una gran bola de circunstancias fiscales, pero esto no es subcontratación, esto es evasión de impuestos. Es decir, toda esta circunstancia que estamos viendo aquí también tiene una razón que ver en el tiempo, y hay que insistirlo, es el rompimiento del Estado de Derecho y las autoridades coludidas en el tema, no supervisaban. Perdón, pero tenemos 2 sexenios donde no se supervisó la cuestión fiscal, la cuestión laboral ni la cuestión de seguridad social. Y tenemos que ser muy claros. Entonces, ahí, ¿cuál fue, en todo caso, la razón de esta circunstancia? Pues que hoy tratamos de solucionar un problema que tiene que ver con una cuestión también de carácter de la autoridad, únicamente pensando que lo podemos colocar en la parte de la subcontratación. Y ahí tenemos una falla muy importante, porque entonces
ni estamos tampoco revisando la necesidad de la industria. Insisto, yo acabo de explicar 30 años del problema y hoy tenemos que también ver cómo solucionamos este gran falla fiscal. Yo creo que aquí tenemos que hablar ya como propuestas de combatir la verdadera evasión de fondo, romper esos lazos políticos que se generaron en otros sexenios y que obviamente generaron toda esta estructura. Y tenemos que fortalecer, para mí sí, la figura de subcontratación como opción para poder generar una posibilidad a la industria de flexibilidad, pero con el padrón de empresas y la supervisión institucional de las autoridades. Esto es fundamental. Y aquí terminaría, diputado Medina, le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo a ti, maestro Vladimir.